Respira profundo. Eh, Buenas tardes, estamos aquí en una entrevista que nos va a servir para material para la evidencia 2 de la materia de toma de decisiones. Estamos aquí presentes con el licenciado Saúl Dives. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme. Y, Víctor, ayúdame. Profesor Gonzalo Aguilar. Estoy muy Gracias. nervioso. Le estoy aprendiendo de Gracias por memoria. estar aquí. Ok, bueno, ya voy a estar más cómodo, ok. Esta entrevista se va a enfocar más que nada en el tema de desarrollo sostenible y en muchos de los documentos relacionados con el emprendimiento y el tema de la OMS y su desarrollo para poder avanzar o disminuir lo que es el calentamiento global y cualquier tipo de problemática relacionada con el planeta Tierra. Entonces, de eso se van a enfocar las preguntas, pero llegamos a la conclusión que para tener un desarrollo sostenible, no tan solo como sociedad o como persona, necesitamos tener un desarrollo como entre nosotros, o sea, tener un desarrollo interno. Entonces, la verdad es que muchos de los maestros con los que yo he conocido o yo he tenido, siempre tienen una historia emocional a través de ese sentimiento sobre lo que es la enseñanza. Entonces, la verdad quisiera saber cuál fue ese sentimiento que resultó ser tan increíble que los motivó a llevar esta carrera de la enseñanza. Estimado Saúl. Gracias. Mira, Víctor, Adrián, yo estoy en el sector educativo ya hace 24 años. De esos 24 años te puedo decir que es de las experiencias más loables de mi vida, definitivamente, estar trabajando en un nivel educativo plagado de adolescentes. Esto para mí es una situación que me llena de energía, que me llena de vida todos los días. Y en cuanto al gusto por esto yo lo heredo de mis padres. Mi mamá es maestra de formación, ella es maestra normalista. Mi padre es contador, él es contador, sin embargo, él también se arropa de una escuela para trabajar, y es de ahí tal vez donde, no sé, tal vez heredo el gusto por el trabajo con los jóvenes. La verdad es muy interesante. Y usted, profesor, quisiéramos saber igual cuál fue ese sentimiento que resultó. Sí. Uy. ¿Sí? No importa. A ver, pero ¿me escuchan? Ahorita Sí. en lo que se resuelve Sí. mi problema de imagen, que ese es el problema, que esta maquinita tantito la muevo y todo se mueve. No se preocupe. Bueno, prácticamente siempre me gustó el ambiente, ahora sí que la defensa de los seres vivos. Yo vi ahora sí que de muy pequeño lo que viene siendo esas imágenes de lo que es como videos, pero pues en ese tiempo eran películas que hablaban de la famosa China, que era hasta ahorita sigue uno de los países más poblados del mundo, y me asustaba cómo la humanidad en su sentido de desarrollo, pues de todo hacía, desde cosas positivas hasta cosas negativas, y destruía mucho su entorno. Entonces, desde ahí yo dije, bueno, el problema de todo esto que se llama entorno ecológico, entorno ambiental, prácticamente es el ser humano. Entonces es el ser humano el que tiene que organizarse. Y pues pasaron varias décadas desde que yo veía esos videos de la China, de la Asia, cómo se comían de todo, cómo ahora sí que consumían todo, hasta llegar a estos tiempos donde pasa la década de los 70, 80, 90, y es en el 90 donde ya las naciones definitivamente se ponen las pilas
y empiezan en lo que viene siendo las Naciones Unidas a algo que se llama la UNESCO, y de la UNESCO pasa a otra institución que de una forma u otra tiene que ver con la protección del medio ambiente. Y ahí es donde se ponen las pilas todos y empieza en el 90 el desarrollo que le llaman desarrollo sustentable. Y ahí empieza a ejercerse lo que viene siendo tres lados, porque no podemos avanzar sin esos tres lados, lo que viene siendo la parte económica, la parte social y la parte ambiental. Esas tres partes, cuando menos de manera común, tienen que ir avanzando. No puede existir una sin la otra porque de lo social consume lo ambiental. Y hay culturas que así como respetan, la India respeta la vaca, increíble como en la India las vacas andan sueltas, nadie se las come, sí aprovechan algunas cosas, pero lo que es la vaca en sí no se la comen. Y ese hay algo cultural que nosotros no entendemos. Y con trabajo aquí hay vacas y allá las respetan, es parte de una cultura con cientos de dioses o miles de dioses, entre ellos están estos animales. Entonces, ese es un desarrollo cultural que exactamente nosotros, así como ustedes ahorita que están jóvenes, vamos desarrollando y vamos entendiendo que debemos de hacer algo, pero primero tenemos que entenderlo, y para entenderlo hay que estudiarlo, y así nos los vamos llevando hasta llegar a algo que viene siendo en concreto una construcción cognitiva, un constructo cognitivo de qué es lo que queremos entender y qué es lo que queremos estudiar y qué es lo que queremos dar a conocer. La verdad, muy interesante lo que usted dice, más que nada cuando se trata de lo que usted acaba de plantear, que es un desarrollo cultural. Y la verdad es un punto de vista muy interesante. Bueno, como ya todos sabemos que la vida de un docente no es color de rosa, pero la verdad es de como esta entrevista va a ser, la va a ver maestros que están especializados en el tema, para que sientan identificados. Quisiera que nos cuenten, como docentes, cuáles son los problemas usuales en su vida. Está muteado. Perdón, ¿respecto de Adelante, qué? Saúl. No, sí, ¿cuáles son los problemas respecto de qué? A la vida como docente. La problemática docente actual. No, o sea, cuál es o sea, sabemos que la vida de un docente, de un profesor, no es color de rosa. Siempre van a haber problemas, por ejemplo, con alumnos, en temas con la Secretaría de Educación, con otros profesores. Sabemos que hay miles de problemas. Entonces, como esta entrevista la van a ver, lo van a ver nuestros profesores, entonces quisiera que nos cuenten, para que estén identificados, cuáles son los problemas que ustedes viven en la vida como docente. ¿Biólogo? A ver si me escuchan. Sí. Sí, claro. Estoy tratando de Sí. solucionar la imagen, pero todavía no puedo. Prácticamente, ahora sí que la parte social, hablando de un desarrollo ya no urbano, ya no ambiental, sino ese contexto donde nosotros actuamos. Siempre les digo a los muchachos, en la parte del medio ambiente, la palabra medio ambiente es algo compuesto. Es sí el entorno natural, pero también el entorno social. Y el entorno social es lo que nosotros hacemos en el salón, hacemos un entorno y que de una forma u otra es un constructo, ya no tanto cognitivo, pero sí es un constructo social. Entonces, en ese contexto, nosotros frente a grupo tenemos un contexto social que debemos de atender, que debemos de estar atentos, porque definitivamente la sociedad, los medios de comunicación, el avance de la tecnología nos va cambiando. Es increíble cómo antes yo veía un muchacho más enfocado, más, ahora sí que visualmente nos escucha y auditivamente nos escuchaba. Ahorita si nosotros escribimos algo, sencillamente el muchacho agarra su celular, toma la fotografía de lo que necesita o bien pide la información que está en el internet y se acabó. Y el otro 50% es la parte social del muchacho, por eso me hablo y me enfoco al constructo social, porque ahí es donde ustedes en su salón, ustedes hacen un ambiente, ya sea un ambiente positivo para el estudio o un ambiente negativo para el estudio.
siempre en la parte social hay antagonistas, hay protagonistas, y en ese contexto nos vamos. Entonces nosotros ahora sí que también tenemos que enfocarnos a atender esa problemática si es que existe, y con el apoyo de la parte administrativa, porque si no nos ayudan los administrativos, ahora sí que no hay, en este caso, cuando hablo de administrativos, hay una parte donde hay otros profesionistas que atienden cierta problemática ya que está fuera de un contexto, o sea, por ejemplo, ya antagonistas que de una forma u otra, pues el salón no es no es un lugar para, por X o por Y, a veces porque el maestro se molesta o a veces porque el alumno se molesta, pero ya no es un ambiente de equilibrio, ya no es un ambiente de trabajo. De una forma u otra se rompe esa empatía que tiene que tener el maestro ante el joven, y necesitamos ahora sí que el apoyo de esa parte donde hay un orientador, donde entonces conoce el caso y de una forma u otra trata de darle esa solución adecuada. Entonces, nosotros como maestros tenemos, resumiendo en conclusión, tenemos un contexto social que atender, y que de una forma u otra puede ser favorable o no favorable para un ambiente de aprendizaje. Wow, es un punto, wow, es que fue muy, muy directo todo. Sí, wow. La verdad me gustó mucho como lo dijo. Fue demasiado directo, la verdad. Licenciado Saúl, ¿quiere agregar algo? Sí, mira, el biólogo tiene toda la razón. Hay que hacer un comentario también en el que hoy día los adolescentes, como bien lo señala el biólogo, viven una adolescencia una etapa completamente distinta a las generaciones que ya pasaron, a las generaciones que las anteceden. Esa etapa, créeme, es cada vez más compleja manejarla. Es cada vez más compleja. El número de distractores que tienen ustedes hoy día, y más aunado a todo lo que tienen a la mano, les genera una situación de, vamos a llamarlo, conflicto al momento de poder tomar una decisión, porque hoy día no saben si las decisiones son correctas o no. Y entre ese conflicto de decisiones es donde entramos en las escuelas, el personal que no está al frente del grupo. Nosotros hacemos equipo con el personal docente. Sí, el biólogo Vidaña es un fantástico maestro, y al menos a mí en lo personal, cuando voy patrullando en la escuela, me quedo a las afueras del aula, o cuando está trabajando él incluso en el laboratorio, eh, le pido autorización para entrar, y los temas que aborda son tan actuales, sí, eso, actuales. Son tan actuales que enriquecen muchísimo el contexto social que él bien enmarca en el plano adolescente. Esta situación tú mencionaste calentamiento global y todo esto, eso es pan comido para el biólogo, y créeme que cada quien desde su trinchera, cada quien hace lo que tiene que hacer. En el caso de un maestro, es vital el dominio del tema, es vital también transmitirlo, y saber transmitirlo también, y dejarlo en claro, dejarlo más que claro. Y el apoyo que en su momento requieren de nosotros, nosotros tenemos que generar una empatía tanto con el maestro, la maestra, y el adolescente, ¿sí? El estudiante. No es sencillo, porque a final de cuentas, tanto el maestro como el personal que le apoya, administrativamente hablando, tiene que adaptarse
a la personalidad de cada uno de sus alumnos. No es igual hablarle a Víctor que hablarte a ti, Adrián. No Sí. es lo mismo, ¿sí? Cada quien tiene su propia personalidad y uno como maestro, y me consta, en el caso de muchas de las personas con las que tengo el gusto de trabajar, se esfuerzan por hacerlo y lo hacen muy bien, lo hacen muy bien. Y en ese plan, la empatía juega un rol pero más que primordial. Me gustó mucho su aportación. Y ya que estamos hablando de que el trabajo de un docente es tan importante, no hablando sino del desarrollo, de lo que es para el desarrollo social de los alumnos, y si igual tiene un trasfondo histórico, quisiéramos saber, cuando usted está en el salón de clases o cuando trabaja con adolescentes, usted sabe que ellos son el futuro de México. ¿Cómo se siente tener eh, esa, esa carga en el frente de sus hombros? La verdad, quisiéramos saber cómo se siente ser un docente. Ok. Voy primero, Biorgo. Sí, adelante, Saúl. Mira, el trabajo con adolescentes, te digo, es un trabajo que llena de vida al adulto, completamente. Al menos te hablo desde mi perspectiva individual. Pero el esmero, el esfuerzo, el darle valor a lo que hace uno, pregonando con el ejemplo. Y cuando digo uno, me refiero al que está directamente con el adolescente, no te hablo yo, no. Te hablo del maestro, te hablo de gente que trabaja en la misma escuela, porque en la escuela tan importante es uno como otro, ¿sí? Y te digo, ser empático con el alumno es vital, es muy importante. En ese sentido, el plano de adaptación que pudiera llegar a manejar el personal hacia con el alumno, debe ser, en primera esforzado, ¿sí? Dado lo que tiene uno que hacer, uno. Y dos, valorado también por el alumno. Pero eso también depende del enfoque con el que uno se dirija al alumno. Si uno le demuestra confianza al alumno, puede lograr muchísimo de él, muchísimo, y obtener muchísimo de él también. Y cuando te digo confianza, te estoy hablando de que puedes tocar 1 y 1000 temas con cualquier alumno, con cualquiera, independientemente del tipo de personalidad del que te refería yo hace rato. Pero sí es muy importante que ese aspecto de confianza se vea reflejado en tu trato diario. ¿A qué me refiero? Si el muchacho se siente identificado, con la autoridad que tiene al momento de que alguien le imparte clase, lógicamente que adquirirá todos los conocimientos y verá en el maestro un ejemplo. Si lo hace con un intendente, si lo hace con un administrativo, si lo hace con un director, si todos trabajamos hacia la misma dirección, el alumno o el estudiante como tal sale adelante, Y ese salir adelante no te estoy hablando exclusivamente de las materias, sino que te hablo de la vida cotidiana, ¿sí? Hace unos días un muchacho que recién egresó de la escuela se confundió el número de celular y me marcó. Y me dice, subdirector, ¿es usted? Y le digo, sí, le digo, ¿quién habla? Ya me dio el nombre y todo. Y me dice, no tuve oportunidad de agradecerle todo lo que hizo por mí. Y le digo, mira, hijo, no me tienes que agradecer nada. Esto es el trabajo. Y el trabajo no es mío nada más. El trabajo de la escuela pasa por todo el personal de la institución, por todo, por todo. Claro, recae muchísimo en los maestros, pero muchísimo, muchísimo. Por eso es que los equipos en las escuelas tienen que ser sumamente compactos y trabajar todos en la misma dirección. Todos vamos en el mismo barco, todos remamos en la misma dirección.
Wow. Igual quisiera agregar algo, usted, biólogo. Sí, bueno, yo que soy biólogo y que toda mi terminología está en referencias al ambiente, por ejemplo, voy a hacer una analogía, la palabra ecosistema, eco, casa y sistema. Y siempre les pregunto qué entonces es el ecosistema, si hay una casa y hay un sistema. Pues los que son del área de cómputo me contestan inmediatamente, bueno, es que el sistema es algo que funciona. Entonces, si funciona, es un sistema. Y en una escuela y en la casa de cada quien y en la escuela de cada quien y en cualquier ambiente, porque sigo hablando de ambientes, hay ambientes de aprendizaje, hay ambientes sociales. En ese contexto, prácticamente el ambiente debe estar equilibrado. Como el ecosistema para que funcione, tiene que estar en equilibrio. Vuelvo y repito, personajes que existen, ahora sí que en terminología del medio ambiente, están dentro de la relación de lo que viene siendo los seres vivos entre un tipo de ser vivo, un reptil, un mamífero, y está esa cadena alimenticia y está en ese sentido lo que viene siendo los diversos papeles que ellos juegan. Se están jugando o se están dando. Esto es, siempre hay, como lo dije al principio, un protagonista que se vuelve antagonista, o siempre hay un depredador de algo, ¿sí? Depredador tal vez de tiempo, porque hay muchos muy jóvenes que de 30, 10 están en la completa interacción, sobre todo cuando el maestro está emocionado dando su plática, y los otros están en su parte social, están interaccionando entre ellos. Algunos de manera positiva, otros de manera negativa. Uno se voltea y le dicen, ¿qué pasó, joven? ¿Me está usted atendiendo? Sí, maestro, ¿cómo no? Estamos aquí en la clase, pero ellos están en sus relaciones sociales. Uno lo tiene que entender, uno como gente madura lo tiene que analizar. Y ese es el sentido que también tiene uno que enfocar los esfuerzos a que el sistema esté en equilibrio, porque a lo mejor ese alumno protagonista y antagonista no le interesa en lo absoluto lo que viene siendo lo que el maestro está aportándole y no tiene ni idea cuándo le va a servir de algo o para qué sirve. Hasta en la vida cotidiana. Ahorita lo estamos viendo, la parte esta biológica se volvió tan importante con el coronavirus y tenemos que enterarnos cómo funciona un virus y tenemos que darnos cuenta que, por ejemplo, que el virus pues no es ni un ser vivo. La bacteria todavía se utiliza el antibiótico, pero el ser vivo no. Ahí está entonces el aprendizaje. Pero cuando están ustedes en su sistema social, en su interacción social, se pierde ese equilibrio. Porque aquí hay algo y es algo que nosotros hemos desarrollado y la escuela afortunadamente nos ha enfocado tanto a ello, nos ha hecho mucho énfasis en últimamente, en los últimos años, 4 o 5 años para acá, lo que es la parte socioemocional. El maestro tiene que estar en un equilibrio socioemocional, el alumno tiene que estar en un equilibrio igualmente. Entonces, allí es donde como seres humanos tenemos que interrelacionarnos y tenemos que entendernos y ver el papel de cada quien. Yo a veces entiendo el papel de los jovencitos que le llaman la atención a las jovencitas y los chistes y el burlarse de X persona es al día, pero también de una forma u otra no podemos nosotros también descuidar el aspecto de que debe de haber un ambiente de aprendizaje, porque exactamente por eso vamos a la escuela, al sentir ese ambiente, al sentir todo ese sistema que tenemos que estar funcionando. A veces no llega así, a veces definitivamente nosotros como maestros vamos corriendo y Saúl lo sabe, pedimos ayuda, pedimos auxilio. ¿Por qué? Porque son muchos, no es un joven antagonista, sino es todo un sistema que si también no nos ayudan por otra parte, pues no terminamos equilibrando lo que tenemos que hacer que funcione. Me causa mucha atención lo de el sistema antagonista y cómo usted lo maneja, como antagonistas y protagonistas, como si fuese una historia. Me gusta mucho cómo lo maneja usted. Pero hablando sobre cómo usted está mucho más familiarizado con ese tipo de temas, vamos a pasar a una pregunta donde
voy a decir, el contexto es de que existe el Acuerdo de París, donde se promueve bajar las reducciones de emisiones de carbono para 2050. Nosotros como mexicanos producimos 1.2 kilogramos de basura al año, que a comparación, obviamente, de países más desarrollados, como lo que puede ser Japón, Estados Unidos, la cantidad de basura que producen ellos es impresionante. Pero nosotros como mexicanos tenemos que hacer la diferencia, aunque 1.2 kilogramos no sean demasiados a comparación de otras potencias mundiales, hay que hacer la diferencia. Entonces, ustedes como docentes, ¿cuáles son esas enseñanzas que promueven a los alumnos para cambiar y hacerles conciencia sobre estas problemáticas? Saúl. Biólogo, ese es tu fuerte, amigo. Es mi tema. Ese es tu fuerte. Mira, igual, repito, para 1990, ahora sí que las sociedades humanas de cualquier parte del mundo se empieza a dar cuenta que esto no va por buen camino. No va por buen camino porque una de las cosas que yo les enseño en biología es primeramente qué significa bio. Y el bio es ese prefijo tan importante que significa vida. Eso es lo que se nos va a ir, se nos está yendo la vida. Ahorita lo estamos viendo con un ahora sí que enemigo invisible llamado microorganismo, pero nosotros como seres humanos en su interacción también no tenemos buena relación con el ambiente, nunca hemos entendido la relación con el ambiente, y en ese sentido vemos un lugar, hacemos desarrollo urbano, está un ejemplo rápido, Tulum, hermoso Tulum, lleno de cenotes, lleno de vegetación, pero llena el desarrollo urbano, y ahora sí que si el arquitecto, si lo que van a programar no está de acuerdo o en empatía, ahora sí que en equilibrio con el medio ambiente, se van todos los árboles, aquellos árboles gigantescos, hermosos, no tienen el sentido común de cuidarlos. ¿Y qué pasa con algo que sí es muy de desarrollo urbano? Yo lo viví porque yo estuve 11 años trabajando en el municipio y ese es el pan de cada día del desarrollo urbano. El desarrollo urbano te genera lo que viene siendo desde cosas visuales hasta un letrero gigantesco. Visualmente es una contaminación. ¿Qué pasa con lo auditivo? Hay una contaminación auditiva, tu vecino y su radio y su música, y lo que es la generación de los residuos sólidos y líquidos. Esa es una de las cosas que en los últimos 30, 50 años, a partir de ahora sí que de la Segunda Guerra Mundial en el 50, se empezó con la generación de los plásticos, ¿sí? De tal suerte que si tú escuchas a tu abuelita o tu mamá dicen nylon, esa palabra nylon, porque para ellos empezó a generarse un plástico diferente. Todo era orgánico y estamos tratando de regresar ahora sí que a la economía circular, de regresar a que lo que es desecho, a lo que es nuestros residuos, se incorporen otra vez. Ejemplo, antes estaban los yucatecos, vamos a ponerle ese nombre a la gente de Yucatán, vivieron y crecieron, se desarrollaron económicamente con el enequén, pero a partir de lo que entra el plástico en la década de los 40, 50 prácticamente, entonces la producción de nequén baja, que era algo que de una forma u otra nos servía para hacer costales, bolsas, pero se incorporaba al ambiente, o sea, estoy hablando de las cosas biodegradables. Y posteriormente ya no, y entonces empiezan a crecer las industrias, en este caso plásticos, y entonces esas industrias poderosas, sí, también generan residuos a lo que viene siendo la atmósfera. Y a lo que voy, no se hace una economía circular, no se hace algo de reciclaje, sino que prácticamente hasta el 90 nos damos cuenta que intentamos regresar a lo que viene siendo la incorporación de aquellos elementos que teníamos antes, porque ahorita son totalmente destructivos, invasivos al medio ambiente. Entonces, a partir de eso que se empieza al constructo de lo que viene siendo por qué la necesidad del desarrollo sustentable, ¿sí? Así como hay un desarrollo urbano, pero ese desarrollo urbano tiene que estar en completa adaptabilidad al ambiente, o sea, ¿cómo le hacemos para no tirar ese árbol, para una forma u otra hacer lugares de espacio? Yo afortunadamente aquí en mi colonia tengo enfrente una arboleda, y gracias a esa arboleda, a pesar, siento que sí hace microclima, y eso se lo tenemos que explicar nosotros a ustedes, jóvenes.
porque la verdad la sociedad como tal a veces te lo dice, pero así engañosamente, porque primeramente están las ventas, las economías, y posteriormente ya queda el medio ambiente. Ahorita con esto del desarrollo sustentable se entiende que vamos a la par economía, social, medio ambiente, y definitivamente una de las cosas que ahorita se están postulando es que en la parte del bio, para terminar mi conversación, la parte del bio es la parte más, ahora sí que dramática, porque se nos está perdiendo una biodiversidad, aquellos seres vivos adaptados a hojas, a plantas, todo eso se nos está perdiendo. Curiosamente, yo siempre encuentro en Facebook, que es un tema que a ustedes les encanta, de estos medios sociales. Por ejemplo, sale una pequeña escena donde hay un personaje que está manejando. Y entonces eso lo vieron sus papás y lo vieron sus abuelos, donde nosotros manejábamos en una carretera donde había vegetación y se llenaba eso de insectos. Llegaba tu vehículo lleno de insectos muertos que se pegaban. Ahorita maneja tu vehículo, ya no ves insectos. Y ese es un pequeño detalle que hace la diferencia de lo que estoy hablando y en resumen lo estoy diciendo. Se va perdiendo insectos, que es una biodiversidad, se va perdiendo aves, y eso es lo que nos está llevando, ahora sí que esta palabra coloquial, al traste. Y ese traste difícilmente lo estamos tratando de rescatar. Existe todo, pero siempre la voluntad humana es la que queda en el aire. ¿Algo que quiere agregar, licenciado? Ya lo dijo todo el biólogo. Sí, Pues ahora sí que Saúl, aparte de la escuela, que también ha habido unos programitas por ahí. Pues mira, en el plano escolar, es importante mencionar que, como lo comenté en la anterior respuesta, cada quien desde su trinchera hace algo, ¿sí? El trabajo de los maestros, el apoyo que tenemos de los maestros en lo que es el área de ciencias experimentales, que es química, física, biología, ecología. Los maestros eh, juntan a los muchachos, bueno, juntaban antes de pandemia, y hacían labores de reforestación. Me tocó también atender una parte en la que se hacía limpieza de la zona de playas, en el Boulevard. Cuando trabajé en Tulum, también me tocó, Tulum tocó el tema el biólogo, me tocó liderar también una limpieza de playa pública. Y créeme, el desarrollo urbano, eh, es un, no lo quiero plantear como enemigo, ¿no? Pero es un problema que afecta directamente a todo esto. Hace unos minutos estaba yo leyendo precisamente. Protagonista bastante importante. Sí, sí, Porque sí, vamos reduciendo espacios naturales. precisamente. Hace un momento, antes de conectarme, estaba checando precisamente ese cartoon que señaló el biólogo del el número de insectos que originalmente en la carretera quedaban en el panorámico. Hoy ya no. Y si quedan en el panorámico, son uno o dos, ¿no? Ya no es mucho, ya no es mucho. Y anteriormente eso manchaba los autos, los panorámicos, la parte de lo que es la parte delantera del auto, lo que es el cofre. Y bueno, eso es vida, como bien lo señaló el biólogo, pero hoy ya no hay esas manchas de insectos. Y otra cosa es que también estaba checando precisamente en las redes sociales de cómo la mancha urbana en sus procesos de modernización al interior de las ciudades, se come árboles que definitivamente son pulmones. Tal vez
A mí me ha tocado ver en Mérida cómo salen las pipas a regar en los camellones. Y aquí en Ciudad Chetumal eso no existe. Y si existe se da, no sé, tal vez por algún movimiento de partido político o algo así, ¿no? Pero fuera de lo que es eso, o sea, que sea algo constante, no lo es, no lo es. Pero es sumamente necesario darse cuenta de que los árboles, no me voy a ir muy lejos, lo que es la salida de la ciudad sobre la avenida Álvaro Obregón hasta lo que es la salida al área de la Insurgentes, hay mucho árbol, sí, pero cuenten cuántos árboles realmente están vivos, cuántos realmente, sí. Es curioso, pero el número de árboles secos además de dar una mala imagen, está a la par del número de árboles vivos, y eso no debe de ser. A final de cuentas, no deja de ser la entrada a una ciudad, y por ende hay que darle la misma importancia. Insisto, a mí me ha tocado ver en otras ciudades cómo con las pipas salen y riegan los camellones. Aquí no sucede eso. Y regar las plantas, tal vez dirán, no, eso se le enseña a los niños, a las niñas y todo. Sí, pero eso es también cultura. Y la cultura uno la trae precisamente desde niño. Si uno lo hace como un hábito, es muy probable que como adulto lo siga uno practicando y lo transmita también a hijos, sobrinos, vaya, incluso a los mismos niños de la colonia, fraccionamiento en el que vivan. Regar las plantas es vital, es importantísimo. Pero te vuelvo a decir, cuando en una ciudad la mitad de los árboles está seco y la otra mitad está viva, se avecina algo que no es muy positivo. Sí, la verdad es que yo soy de Cancún, entonces yo cuando se trata a mí me tocó mucho lo que es la educación sobre el cuidado del manglar, y entre más pasaban las generaciones, por ejemplo, a una de mis primas, ese tipo de educación no se le dio igual que a mí, porque desgraciadamente ese manglar ya no existe, porque se volvió parte de zona urbana, donde hay plazas, hay departamentos, y esa importancia esa importancia de la educación que, que, que puede ayudar a que, por ejemplo, como ya les dije, a mí me dieron una educación diferente a lo que le está dando a mi prima. Entonces, hay dos bandos, hay igual, yo no sé cómo le dieron la educación a mis padres en Cancún o a las personas que vivieron antes de mí, porque estoy seguro de que debió ser diferente para que dos tipos de personas tengan como ganas de decir, no, es que es bueno destruir el manglar porque van a haber más edificios, y otra parte de personas que dicen, no, es malo porque es una protección natural que nos ayuda contra huracanes, y es lo que hace ruido más o menos a mi generación, quiero decir. Quiero ser muy optimista para decir que a mi generación, donde yo salí, es algo que le hizo mucho ruido. Y no lo veíamos tan lejos. Mi madre es de Río Lagartos, y ahorita la construcción urbana de Río Lagartos o sea, ya están empezando a ver hoteles en Río Lagartos, donde antes no había nada, literalmente era nada más una parte de costa que colindaba con una ría, donde el agua era muy cristalina, y ahorita es más oscura, porque yo he ido, porque mi padre y mi madre son de ahí. Entonces, son ese tipo de cosas que hacen ruido y que no muchas personas ven, porque desgraciadamente hay muchas ciudades marginadas o pueblos marginados donde literalmente la educación sobre el cuidado ambiental es nulo. Y es algo que hace ruido, la verdad. Entonces, muchas gracias por por sus comentarios. Ahorita va a introducir las preguntas mi compañero Víctor. Bueno, muchas gracias, Rafa.
Bueno, con respecto al tema que estábamos hablando hace rato, mm, ustedes como docentes, ¿cuáles serían los consejos que le darían a las futuras generaciones con respecto a cómo prevenir el cambio climático? Buena Sí, pregunta. el cambio climático es ahora sí que algo que producimos, ahora sí que lo obtuvimos como producto nosotros los seres humanos y curiosamente fue en la revolución industrial del 1850 donde entonces, o a principios del siglo pasado, donde entonces aquello que estaba enterrado en el suelo, que eran los combustibles fósiles, los volvimos a liberar. Entonces, pero claro, esta liberación de combustibles fósiles hasta la fecha es una economía increíblemente grande, ¿no? Hasta ahorita, a pesar de las energías alternativas, que es el punto que se viene o que tenemos la esperanza que nos va a cambiar todo esto del combustible, ahora sí que de que ese combustible nos provoque esa contaminación, ese CO2 que tanto se genera por X actividades motoras, combustiones, sobre todo por combustión interna, motores de combustión interna. Esperemos que las nuevas energías alternativas, en este caso la eólica, la solar, ahí tenemos el sol impresionante, y muchas otras que se están generando. Hay una de hidrógeno, un potencial hidrógeno que se va a dar en baterías y que es uno de los grandes futuros, pero todavía aún no está completamente desarrollado por cuestiones X económicas, sociales, éticas, pero aún no se ha logrado. Seguimos dependiendo del combustible fósil y nosotros lo liberamos, tenemos más de 150 años liberando toda esa energía y eso nos ha provocado entonces esos cambios en la atmósfera y todo eso que conlleva ahora sí que lo que se nos está desapareciendo, que es esa capa que nos permite a nosotros que no entren los rayos del sol o bien que de una forma nos amortigüen. Entonces, esos son gases de efecto invernadero que hemos estado generando en 150 años. Curiosamente, ahorita estaba yo escuchando en la mañana que ahorita ya se nos fue el vecino Trump, que tenía, pues ahora sí que una mentalidad prehistórica todavía de que mientras más se haga humo, más se gana dinero, sobre todo en las empresas estadounidenses. Y viene otro con otro cambio, y entonces siempre está la esperanza, debemos de tener la esperanza de que de una forma u otra esto cambie y cambiamos desde los focos incandescentes, pusimos ya otro tipo de energía que supuestamente es menos agresiva con el ambiente y sobre todo para nuestra economía, porque vuelvo y repito, estamos en el sentido de sustentable y van esas tres, la social, la económica, y en la social estamos muy atrasados. Ahí tenemos los africanos, he visto unos increíbles documentales donde hay pueblos africanos que les llega la basura de Europa y les llega todo lo que viene siendo esa basura tecnológica que es muy difícil de destruirla. Una batería, esas baterías que venden chinas es altamente nociva. Y después, por ejemplo, inclusive les llegan los antiguos equipos de cómputo, por darles un nombre, y ahí incluso ven videos los morenazos que no deben de ver, pero que curiosamente esa tecnología se la llevan allá. ¿Y por qué? Porque quieren que al final ahí acabe. O sea, esto de los residuos se le llama pasivos ambientales y no hemos cambiado el pasivo ambiental. ¿Qué es lo que nosotros agarramos? Lo que hicieron con Holbox. Es increíble siempre analizar las noticias. Holbox es una isla, está en el Quintana Roo, de una isla que nadie le hacía caso, de pescadores. Ahorita se volvió una isla paradisíaca, mucha gente famosa vive ahí, pero no saben qué hacer con la basura porque es una pequeña isla y está toda rodeada por agua. Entonces agarran y pues el pasivo es cavar y meterlo. Pero imagínense todo lo que se fue ahí o todo lo que se está yendo ahí, tecnología, cosas que ni sabemos. Entonces, ya eso es una isla de por aquí, qué cosas no sucederán en otro lado del mundo. Y no hay ninguna parte del mundo que lo que no hagan acá nos llegue acá porque hay corrientes marinas. En el 60, muchas industrias, sobre todo las norteamericanas y francesas, les dio por tirar cosas de basura al mar. Ahorita se está pagando ese precio
por tirar y por hacer un cementerio de cosas pasivas ahí. Entonces, eso es algo que estamos cambiando, y las energías es algo que de una forma u otra a nosotros nos surge, porque económicamente son muy, muy importantes, pero tenemos la esperanza que sí estamos en ese umbral que van a cambiar. Son cosas políticas, sí, son cosas humanas, sí, hay culturas que de una forma u otra todavía no son tan así, que les entre tan fácil también, pero tenemos esa esperanza que esto cambie. Sí, la verdad es que me gusta mucho esta pregunta y cómo está respondido, porque yo soy mucho, soy mucho de ver documentales, y la verdad, eso que usted está diciendo sobre lo de los residuos que llegan a África, y eso viene de años de historia, lo que es la división de ese continente, la división del continente africano, y cómo todas las guerrillas, independencias han afectado hasta la actualidad. Por ejemplo, como usted dice, lo de los pasivos, y no tan solo, según con lo que dice el documental, es que no tan solo pueden ser lo que es basura, cualquier tipo de experimentación ahí, igual puede ser lo que son construcciones humanas, como lo que puede ser la construcción de un gasoducto que conecte partes de un país a otro y envíe gas. Y durante toda esa construcción, pues obviamente va a haber contaminación. Al igual que hay cosas que no podemos controlar, por ejemplo, lo que es el cementerio de barcos hundidos, aunque nosotros como humanos no lo podemos controlar, o no es nuestra culpa, en sí es de una parte u otra, porque nosotros construimos esos barcos y terminan hundidos en el mar. Y obviamente eso a la larga va a ser contaminación, porque obviamente va a tener lo que es gasolina, diferentes aparatos tecnológicos, y la verdad me gusta mucho ese tema. Muchas gracias por sus comentarios. Ahora quisiera saber eh, su opinión del licenciado. Mira, nada más para ponerle moño a lo que comentó el biólogo. El ser humano es el principal agente contaminador en el mundo, el principal, ¿sí? Es curioso que entre los conceptos de vida se manejen niveles, y esos niveles tengan que ver mucho en cuanto a la afectación que se hace de la naturaleza. La mancha urbana definitivamente es una de los factores que más se representan o que más entran en estos temas. Pero no quiero dejar de lado el hecho de que el ser humano como tal, al manejar el concepto de niveles de vida, esos niveles de vida mejores, mayor contaminantes son. Bueno, muchas gracias por su aportación, licenciado Saúl. Eh, a continuación, quisiera yo cambiar un poco de tema con respecto a las problemáticas que se ven actualmente, y enfocarnos un poco en la problemática del coronavirus. Bueno, mi pregunta aquí es, ustedes como docentes, ¿cómo se sienten con la nueva forma de implementación de las clases en línea? Mira. Pues hay procesos como ahora sí, como seres vivos, tenemos el proceso de adaptabilidad, y hay que generarlo, hay que desarrollarlo. En mi caso, pues ahora sí que la interacción frente al grupo tiene su belleza, mucha belleza, pero también tiene ahora sí que su parte también no muy positiva, y te estresa. El maestro siempre de una forma u otra vive estresado por X o por Y. Pero en este caso, para mí ha sido relajante el sentido del medio de comunicación. Tal vez para otros maestros no, pero en fin, ahora sí que cada
Cada ser vivo se tiene que adaptar y de una forma u otra de ahí pues se aprovecha para tratar de hacer su trabajo, porque al fin y al cabo nos pagan por hacer nuestro trabajo y de la mejor manera, porque pues estamos con el compromiso de ustedes que se están desarrollando, nosotros ya nos vamos a ir en no muy lejos el asunto, y ustedes quedan, ahora sí que en esa oportunidad de seres humanos que se van a desarrollar, ustedes quedan, y está en sus manos, ahora sí que decidir con un criterio que se entiende que para eso pasaron por la escuela, que no es un criterio nada más de la parte popular, que todo el mundo lo piensa, ¿no? Ustedes tienen un sentido, que van a generar un criterio, una parte crítica que definitivamente también en esa adaptación tiene que ser positiva, porque no vamos a estar en la vida de antagonistas diciendo que todo es malo y que este gobierno, o sea, tenemos que de una forma u otra buscar esos vertientes de prospección positiva, y en ese sentido esta tecnología que estamos ahorita utilizando tiene una prospección positiva increíble. O sea, ahora sí que hasta que ya la estamos viviendo, que la estamos comprendiendo y la estamos usando, estamos viendo qué positivo es esto. Evidentemente, ya cabe en cada uno de ustedes de que también de la mejor manera lo toman, porque pues ustedes pueden cerrar su camarita y pueden hacer miles de cosas afuera, ¿no? Entonces, pues, es un criterio que ya cada quien debe de desarrollar. Sí, mira, coincido plenamente con el biólogo. El ser humano tiene la característica de que se adapta a las situaciones a las que se enfrenta y también coincido en que hay que verle lo positivo también. Yo creo que hay que más que buscar esa parte, la parte positiva. El trabajo diario en el aspecto escolar, sí genera estrés, estoy de acuerdo, genera ansiedad también, la ansiedad. No me excluyo de eso, yo no trabajo frente a grupo, pero tengo otras cargas que producen de alguna u otra manera estados de ánimo que, que de alguna u otra manera afectan el desempeño, perdón. Ahora sí. Esas son las desventajas de las videoconferencias cuando uno vive cerca del aeropuerto. Entonces, ¿qué te estaba diciendo? Como maestro. Sí, como esto. Del proceso de adaptabilidad. Hay que verle el punto positivo. Hay que ver el punto positivo. A mí en lo personal, desde casa, cumplir con diferentes roles es un poquito complicado porque uno lo hace de maestro de primaria, también lo hace de maestro de preparatoria y de subdirector de la escuela también. Y en algunos momentos las tres actividades se juntan, ¿sí? Entonces, ese punto que ustedes llaman multitask, creo que así le llaman, ¿sí? Bueno, ese punto multitask, desde mi perspectiva genera un poquito de ansiedad, ¿Por qué? Porque quiere uno hacer lo mejor que puede, cumplir cada uno de esos roles de la mejor manera, Y en algunos momentos me he dado cuenta que detrás de una llamada telefónica, está uno detrás de una llamada telefónica, ¿sí? Para poder contactar a los alumnos, a los maestros, o en su punto al jefe directo. En el caso, por ejemplo, que el biólogo no me dejará mentir, cuando uno
está detrás de una llamada telefónica, está 50 y 50. 50 de que te contesten y 50% de que te contesten. Todavía hay otro 50% de que te hagan caso y de que no te hagan caso. Entonces, tiene uno que jugar mucho con la manera en la que se dirige al alumno también, tanto de manera verbal en lo que es la llamada telefónica y cuidado con lo que escribes en el WhatsApp. ¿Por qué? Porque es cuando más formal debes de ser, incluso con la manera de llamarle la atención a un alumno en el mismo WhatsApp. ¿Por qué? Porque el número telefónico no te lo contesta y la única vía que tienes es la manera escrita. Entonces, esa cuestión ha traído un poquito de merma en lo que es el estado de ánimo, pero vaya, lo sacamos de la mejor manera que se puede, porque al final de cuentas es nuestro trabajo y tratamos de siempre sacar adelante también al alumno, en el sentido de que si está generando algo de irresponsabilidad o también hay que saberlo motivar por esas dos vías de comunicación. Y en el caso de papás también, es importante contemplar que en esta modalidad, al menos desde mi trinchera, desde mi plan de subdirector, tal vez es el momento en el que más contacto he tenido con padres de familia. Y ya no solo de una llamada que sale de un servidor, sino que el padre de familia también se comunica directamente con la finalidad de solventar dudas respecto del cumplimiento o no cumplimiento de su muchacho o de su muchacha. Y en ese sentido, esos lazos de comunicación se consolidan porque al ser un momento en el que no puedes trabajar de manera personal, el padre de familia agradece. Yo no dudo que no haya recibido algún maestro de la escuela una llamada directamente de algún papá, no lo dudo, y tampoco dudo que se le haya atendido de la mejor manera. Entonces el papá se siente ya con la confianza de poder llevar a cabo esta llamada que vendría siendo como su asistencia a la escuela para indagar cómo está su muchacho. Así es. Bueno, gracias a los dos por su aportación. La verdad me gustó mucho su punto de vista de ambos. Retomando esto de las clases en línea, ¿qué piensan acerca de que los alumnos que a pesar de todo el cambio brusco que se está viviendo actualmente siguen queriendo, pues siguen como teniendo esa sensación de querer aprender más? Bueno, mira, eso es algo completamente normal. Eso es algo normal. La interacción maestro-alumno en un salón de clases no la puedes sustituir con nada. Con nada. Con nada. Estar detrás de un monitor y que alguien tenga apagada la máquina te hace dudar lo hace dudar a uno que, por ejemplo, si ahorita en la plática yo tuviera la cámara apagada, tú dudarías que estuviera yo prestando atención o no, ¿sí? Entonces, volviendo a los comentarios que hizo el biólogo Vidaña, en el salón de clases puedes ver de que unos interactúan de una, de otra o de cuál manera, pero sabes que están ahí y que en algún momento van a terminar acercándose para solventar dudas, ¿sí? Pero en la cuestión en línea, esa interacción se pierde. No hay nada como la cuestión directa, maestro-alumno o, una persona que imparte una cátedra directa con sus alumnos. El hecho de estar, lo pudiéramos llamar, cautivos en un salón de clases, nos abre mucho las puertas para que el proceso se lleve a cabo de la manera correcta.
Sí, yo no estoy en contra del trabajo en línea. El trabajo en línea es consecuencia de lo que estamos viviendo. Pero definitivamente, como te comenté al principio, interacción maestro-alumno al interior de clases, no lo cubres con nada. Gracias por su aportación, licenciado Saúl. ¿Tiene algo que agregar, doctor Vidaña? Sí, yo por ejemplo me llama la atención un ejemplo que mi sobrino que está en la edad de los videojuegos, pues ya ya cambió el sentido de la pantalla nada más, llámese pantalla pequeña de celular o grande, sino que ya los veo con sus alumnos, o sea, con sus amigos que están hablando por WhatsApp y a su vez están jugando. Entonces, ese sentido de interacción, como dijo el licenciado Saúl, en ustedes se genera, se desarrolla, se potencializa y ese es parte del proceso educativo que tenemos que entenderlo los maestros que están en eso, es una interacción completa. Muy difícil que se desarrolle, existen esos entes o mentes que a la soledad, a lo solitario, van ellos desarrollando a su gusto y a su manera su potencial. Estoy hablando en el sentido del sentido enseñanza-aprendizaje, porque son autónomos ellos, autodidactas en su desarrollo, lo hay, están en la historia, pero realmente la mayor proporción de los jóvenes, su forma de aprendizaje es auditiva, visual, y se va desarrollando en su sociedad de ustedes. Ya depende de cada alumno qué tanto tiene en su criterio de querer llegar a ser, porque una de las cosas que siempre nos han mencionado es el llegar a ser. Entonces cada quien trae a lo individual lo que piensa que le guste, porque cuando uno va a un trabajo que le guste, no va a ser trabajo, va a ser algo que le gusta, que va a desarrollarlo plenamente. Entonces, en ese contexto, esta parte nos está dejando datos curiosos de cómo, de una forma u otra, hay alumnos que incluso lo que sí se ha visto es que sí se ha dejado bastante la escuela. O sea, hay muchos jóvenes que están dejando la escuela. Entonces, ahí debe de haber algo interesante por ahí en relación a esto de la interacción. Tal vez, o así que la escuela genera muchas cosas y entiendo que debe de ser de carácter positivo porque pues muy pocos delincuentes se han dado el lujo de decir lo vi en la escuela o lo aprendí en la escuela. Creo que eso no lo hemos visto hasta ahorita o lo hemos visto muy poco, pero es curioso cómo también esto de la interacción visual por medio del internet, yo puedo estar, no sé, en la India o en China y sigo hablando con ustedes, pero algo nos está dejando también, como cualquier cosa, un aprendizaje. Sí, y es sorprendente lo que comenta el biólogo. Es sorprendente cómo, vaya, ustedes a su edad controlan y se comunican de una y tantas maneras que incluso dentro del mismo ambiente electrónico tienen sus palabras, sus frases, que de alguna otra manera los empieza ya a caracterizar. Y en ese sentido, el hecho de que interactúen en línea, claro, los que interactúan porque pues, también hay quienes son estudiantes que siguen leyendo independientemente de que si se comunican o no con el otro muchacho y cumplen con sus tareas y todo. Yo extraño, por ejemplo, las tareas de equipo, sí, pero yo no dudo que se pueda hacer también en esta modalidad. Más sin embargo, esa interacción física que no se presenta, de alguna otra manera ustedes que son tan adaptables, bueno, también nosotros somos adaptables, ¿no, biólogo? Nosotros nos hemos adaptado a todo lo que ha venido evolucionando hasta la fecha.
¿sí? A ustedes ya les tocó ya un poquito más la frutita pelada. Pero bueno, no importa. En ese caso, al punto que yo quiero llegar es de que el concepto de multitask, ustedes lo hacen multitask. Hacen 3 y 5 cosas al mismo tiempo con el mismo dispositivo, y eso a mí en lo personal me sorprende de sobremanera, ¿sí? Mientras uno se está adaptando a lo que es el uso del teléfono, claro, yo entiendo que el teléfono es una mini computadora, pero la manera en que ustedes explotan el celular, la tableta o la laptop, para mí es impresionante, es impresionante. Yo veo cómo pueden estar escuchando música, estar atendiendo la videosesión, al mismo tiempo están haciendo la tarea, y en otro momento tienen el control del videojuego en la otra mano, y están haciendo las 4 y 5 cosas al mismo tiempo. Yo no digo que esté mal, no, está bien. Está bien, ¿por qué? Porque su capacidad de concentración es tremenda, es tremenda. Y me sorprende aún más cuando veo que las tareas están bien hechas y no repercute en nada en sus calificaciones. Ustedes están en su ambiente, y en ese ambiente no dejan de hacer las cosas que, como bien señala el biólogo, les gusta, las disfrutan y las intercalan entre sus responsabilidades. Eso es fantástico. Sí, la verdad es que sí. eh, Bajo mi punto de vista, la verdad es que tanto alumnos como profesores han sabido adaptarse bastante bien a estas condiciones de las clases en línea. Bueno, muchas gracias a los dos por su aportación. Bueno, ya por último, para finalizar, esta es una pregunta extra, vaya. Eh, bueno, ya que nosotros, mi compañero Rafa y yo somos estudiantes de una rama ligada a las artes, pues desgraciadamente en México pues, es un país con el índice de menos apoyo a los jóvenes en este ámbito de las artes, ¿no? Bueno, mi pregunta aquí es, ¿qué es lo que ustedes piensan de esta situación y qué creen que el sistema educativo debería cambiar para revertir esos números? ¿Estás ¿Cuál hablando es la de carrera? arte y cultura? Sí, es que pues en México, como se sabe, el arte y la cultura no es muy bien apoyada actualmente. Entonces, ¿ustedes qué piensan acerca de qué debería de cambiar en el sistema educativo para que por así decirlo, las artes y la cultura sea más apoyada actualmente? Perdón, antes de que contestes, biólogo, ¿cuál es la carrera que estudian ustedes? Diseño gráfico y animación. Diseño gráfico y animación. Ok. Sí, Bueno, desde mi perspectiva es una carrera que tiene muchísimo futuro, muchísimo. Eh, Esta cuestión del crecimiento de la tecnología de la información, eh, vaya, les da la pauta a ustedes que se inclinan más hacia ellas, eh, porque véanlo de una manera sencilla. Las personas que saben manejar una computadora tienen ventaja sobre las que no. ¿De acuerdo? Si encima de eso, del manejo de la computadora, te especializas en un área de la misma, puede ser que no programes, pero puede ser que diseñes, ¿sí? Puede ser que diseñes y no animes, pero en el caso de ustedes diseñan, ustedes van a diseñar y van a terminar haciendo animaciones. Es curioso cómo hoy día el proceso de diseño es tan demandado porque el, el poder que tiene una imagen, el poder que tiene una imagen puede decir N cantidad de palabras
sobre lo que es el lenguaje tanto hablado como escrito. Eso es una. Y aunado a eso, la animación como tal es un lenguaje es un tipo de comunicación muy actual, muy actual. Hoy estamos en la era del video. Nosotros lo vemos, pudiera ser como algo nuevo, ¿sí? Pero no es nuevo, es algo que ha venido evolucionando poco a poco y cada día está más en las manos de ustedes, los jóvenes. El proceso de su carrera como tal, bueno, no conozco las materias que llevan, pero por el nombre te puedo decir, diseño y animación es una carrera, es una especialidad, es algo de lo que puedes vivir si lo haces con dedicación, si lo haces bien, si lo llevas a cabo de manera adecuada y te proyectas hacia una era que puede ser pauta de todo lo que ustedes están llevando a cabo. Para nosotros que somos personas ya mayores que ustedes, nosotros nos podemos dar cuenta, no sé, en el cine, por ejemplo, cómo los efectos visuales han venido cambiando desde los años 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, al grado que cada vez es menos notorio que una película se filme con una pantalla verde a sus espaldas. Cada vez se nota menos, ¿sí? Ustedes ven una película muy reciente y es muy difícil darse cuenta. Es muy difícil darse cuenta. Ahora, esta cuestión del diseño, como bien se lo señalo, la cuestión de la animación, hay que llevarlo a cabo de manera correcta, de manera adecuada en el sentido de utilizarlo para cosas positivas, ¿sí? Y utilizarlo para cosas positivas conlleva un nivel de madurez importante por parte de ustedes, mucha madurez. ¿Por qué? Porque pues no falta el que sabe utilizar el que tiene las mismas habilidades que ustedes, pero las maneja de una manera incorrecta o no adecuada, ¿sí? Entonces, claro, porque eso también hay que ser conscientes de que también genera dinero, ¿sí? Hacerlo bien o hacerlo mal, ¿sí? Y desde mi perspectiva, hacerlo bien, lógicamente es lo correcto, pero también depende mucho, y cuando digo mucho es con M mayúscula, de la madurez con la que ustedes aterricen bien la especialidad que están estudiando. Muchas gracias por su opinión, licenciado. ¿Algo que le gustaría agregar, doctor Vidaña? Bueno, yo nada más respecto a esto es algo que yo vi cuando estaba en el municipio. El arquitecto acaba de salir del tecnológico, este joven Omar Gobea, que ahorita curiosamente ya es a 10 años de eso, es director de una importante institución acá de desarrollo urbano. Y curiosamente a mí me llama mucho la atención, ahora sí que él acaba de salir, estaba muy jovencito, y de repente le digo, oye, ya me cansé de estar haciendo dibujitos, porque yo hacía mis dibujitos Walt Disney ahí porque creaba yo personajes curiosamente del ambiente, había uno que se llama Recicloso, otro que en la época de Coramalia salió, que era un contenedor que le llamé Contenerín, nomás copié los ojos de aquel que que tiene una manita y tiene dos ojos, en fin, creé una serie de personajes para llamarle la atención a los niños, porque los niños al ver personajes, al ver caricaturas, pero yo lo hacía en mi antigüedad, el sentido de la mano alzada, y agarro y le digo, mira, este es el boceto, le digo a este joven brillante hasta la fecha, y yo no sé de qué manera me sigo explicando, agarro un libro como el tamaño de una Biblia, el hombre dio la página y así leyendo el libro empezó a teclear en la máquina, y yo dije, ¿eso se puede? ¿Tú puedes entender de un libro y pasarlo a la computadora? Él lo hizo.
lo estructuró primero la parte del diseño así estructural, como si fuera cualquier cosa metálica, y posteriormente ya le fue dando la forma, los colores, todo, hizo el muñeco. Curiosamente ese muñeco se utilizó para un programa de televisión local, aquí porque tenemos un único programa de televisión local, pero fue real y yo lo vi cuando lo hice y me sorprendí. Entonces, como tú dices, es arte, pero pues sale el artista, o sea, ahí sí ya no, hablando un poquito y criticando un poquito el sistema educativo mexicano, ahí ya no es cosa como las tortuguitas que salen 100 y a ver cuál pega, ¿no? A ver cuál llega a la madurez, pero pues casi, casi es lo mismo, o sea, este cuate ya venía con el genio, ya venía con el arte, con la pasión, porque él me lo demostró en ese momento, que él agarró el libro y empezó ahí a teclear, ¿sí? ¿Y por qué? Porque sabía sistemas. Ahorita, curiosamente, la última vez que lo vi, estaba estudiando diseño de computadora, porque él empezó como, él es arquitecto y tiene todas las nociones del arquitecto, pero el arquitecto necesita diseño. Pero este cuate ya traía esa habilidad, no sé si se lo enseñaron en la escuela o el COBOL o el no qué sistema, pero él lo hizo y ahí me quedé maravillado, ya sea un ser humano a mano alzada o un ser humano con una máquina enfrente, pero cuando hace arte, lo hace. Sí, y es una pasión. Y si a ti eso te apasiona, eso te conmueve, eso te lleva, porque tienes que superarlo y te vas superando y te vas, y cuando te das cuenta ya alcanzaste un nivel donde ya te reconocen como artista o como ahora sí que el profesionista que de una forma u otra va a hacer valer su trabajo y te va a cobrar muchos pesos por solucionarte un problema o por darte una imagen. Entonces, eso es infinito y curiosamente todo lo que han dicho ustedes lo he ido recordando a través de los pasajes ahora sí que de la vida cotidiana, porque sí, lo he visto en los jóvenes que cuando tienen esas habilidades las desarrollan infinitamente. Bueno, pues muchas gracias por aceptar esta entrevista. La verdad, yo la he disfrutado mucho y estoy seguro que mi compañero Víctor igual. La verdad, la manera en cómo ustedes se expresan, cómo ustedes nos dicen cada opinión, nos llenan de sabiduría y nos pasan información. La verdad es que me gustó mucho la entrevista. Espero que, espero que a ustedes les haya gustado. Muchas gracias por haber aceptado. No, gracias por invitarme. Muchas Bueno, pues aquí queda la entrevista. Voy a dejar de grabar. Muchas gracias.